Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes en esta hermosa mañana. Es para mí realmente un privilegio estar con ustedes. Hoy estamos en la inauguración o dedicación de esta nueva carpa y como vemos estamos más unidos, más cerca el uno del otro. Creo que estamos cómodos y como que esta carpa como que es más fresquecita, aunque aquella era más alta, pero como que corre bien el aire aquí y vamos a sentirnos muy bien. Ya yo me siento muy bien y creo que los colores son muy apropiados. El color este ayuda mucho a la vista para que no se canse y creo que vamos a tener una temporada muy buena de parte de Dios. Esperamos grandes bendiciones de parte de Dios para todos nosotros. En esta mañana quiero darles las gracias también a todas las personas que han participado en toda esta labor en una forma o en otra para obtener esta nueva carpa. Unos lo han hecho en una forma, otros en otra, pero cada uno ha hecho algo para que esto sea posible. Que Dios les bendiga a todos. Vamos inmediatamente a buscar nuestras Biblias. Vamos a buscar en Malaquías capítulo 4. Lo completo. Y luego escogeremos el verso que vamos a utilizar. Este es un capítulo corto, es el último capítulo del Antiguo Testamento. Es un capítulo que nos habla de una manera maravillosa de las cosas de Dios. Capítulo 4 de Apocalipsis. Capítulo 4, verso 1 en adelante dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. El verso que nos llama la atención en esta mañana es el verso 4 del capítulo 4 de Malaquías, que nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento.
la ley actualizada. Aquí el profeta Malaquías, por palabra de Dios, nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Podemos ver aquí que Dios, hablando a través del profeta Malaquías, dice que nos acordemos de la ley de Moisés, el siervo de Dios. Muchas personas no han comprendido la palabra de Dios. Algunas personas dicen: yo creo solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento yo no creo. Pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que comprender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Podemos decir en palabras claras que el Antiguo Testamento es la antesala del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento en tipos y figuras. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios en una etapa y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios en otra etapa. En el Antiguo Testamento se veía lo mismo que se veía en el Nuevo Testamento, pero en otra dispensación y bajo el pacto de la ley, bajo el pacto de otra dispensación. El Nuevo Testamento y todo lo que se ve en el Nuevo Testamento es lo que se veía en el Antiguo Testamento, pero actualizado para el Nuevo Testamento. Por eso, cuando podemos comprender que hay que actualizar las cosas y que Dios es la persona, es el ser que siempre está actualizado, tenemos entonces nosotros que comprender que su palabra hay que mantenerla actualizada. Porque si no, nosotros no comprenderíamos la palabra de Dios, y un libro tan rico en sabiduría como es la Biblia no sería de beneficio para nosotros. En cada edad y en cada dispensación hay que actualizar para esa edad y para esa dispensación la palabra que está escrita. Por eso es que cuando apareció Moisés en la escena y comenzó a traer las leyes y ordenanzas de Dios, usted encontrará que de esas cosas, y esas cosas también las hacían allá los del tiempo pasado. Noé, Adán, toda esta gente, también Abel, estas personas sacrificaban un cordero también. Luego encontramos más adelante, después de Moisés, encontramos que cuando apareció el Señor Jesucristo y también había aparecido Juan el Bautista, encontramos que en ese tiempo se llegó el momento para el comienzo de una nueva dispensación. Se llegó también el tiempo para la finalización de la dispensación que ya estaba pasando. Estas cosas son cosas que debemos comprender, porque de otra manera uno lo que tendría es una confusión en cuanto a la palabra de Dios. Por eso es que usted encuentra en muchas ocasiones personas que se confunden y dicen en este siglo XX, por no actualizar la palabra de Dios, la Biblia, dicen: Dios dijo aquí tal cosa en la ley. Él dijo allá en la ley
por ejemplo, no por criticar la convicción de alguna persona o de alguna iglesia, sino por aclarar esto. Hay personas que dicen, Dios dijo aquí en el Antiguo Testamento que había que sacrificar un cordero. El que no tiene el conocimiento de ese cordero actualizado, dice, pues seguro hay que buscar un cordero cada cierto tiempo y sacrificarlo. Y eso era lo que hacía el pueblo hebreo. Aún después que murió el Señor Jesucristo podían seguir sacrificando corderos, pero ya eso estaba actualizado. Y cuando llega el momento en que Dios actualiza en su plan algo, entonces hay que correr la noticia aquí en la tierra para actualizar también todo de acuerdo a como Dios lo ha actualizado. Porque Dios no va a trabajar con algo sin actualizarlo. Dios trabaja en su plan de acuerdo a lo que Él tiene. Y lo que Él tiene, Él lo da a conocer acá a los seres humanos para que los seres humanos lo pongan al día. Y cuando lo ponen al día, entonces se trata con Dios de acuerdo a lo que uno ha puesto al día acá, de acuerdo a lo que Dios tiene allá actualizado. Así es que Dios vino y actualizó el cordero. Cuando lo actualizó, ya no era un animal literal, sino que era un hombre. Y Juan, como conocía, Juan el Bautista, como conocía que Dios es un Dios actualizador, porque Dios es un Dios ¿de qué? Del presente. Entonces Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dijo así, y la gente miraron, vieron a un hombre. También en el cielo, en una ocasión, cuando uno de los ancianos allá en el cielo le dijo a Juan, el discípulo amado, cuando le dijo, no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido, el cual ha vencido. Y cuando Juan miró, vio a un cordero. Pero era el cordero actualizado. Y como estaba actualizado, los que estaban en el cielo sabían que ya eso estaba actualizado. El cordero actualizado era el león de la tribu de Judá. Juan, cuando miró, ¿sabe lo que él vio? Cuando Juan, el discípulo amado, en una ocasión, un hombre también le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan miró a lo que Juan dijo, Juan vio a Jesús de Nazaret. Cuando Juan, el discípulo amado, miró al que Juan el Bautista estaba señalando, que decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vio a Jesús de Nazaret. Cuando en el cielo Juan el discípulo amado miró y vio, cuando le dijeron, he aquí el león de la tribu de Judá, vio al Señor Jesucristo. Y cuando lo vio, él dijo, ese es el Cordero de Dios. Ese es el que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que vio fue un hombre, vio a Jesucristo. Así es la actualización. Hay que comprender lo que es actualizar las cosas para uno no estar confundido en la vida. El pueblo hebreo, lamentablemente todavía, piensa que hay que sacrificar un cordero. Y no tienen el templo. Tremendo problema tienen, porque no tienen el templo donde están llamados a sacrificar
el Cordero. Así que han estado sin templo y sin sacrificio por 2000 años aproximadamente. Sin sacrificio en el templo, y ese es un problema para el pueblo hebreo. Pero ese problema no es ningún problema, porque Dios tiene un cordero, y ese cordero es el cordero que estaba representado por el cordero del Antiguo Testamento. Y Dios actualizó esa ordenanza. Y como Dios la actualizó, Dios entonces da a conocer a través de sus mensajeros lo que Él ha actualizado. Y eso viene a ser el mensaje nuevo para la humanidad. Siempre usted encontrará que el mensaje nuevo para la humanidad es lo que Dios ha actualizado para esa nueva dispensación. Porque si Dios no lo da a conocer a alguien, ¿cómo la humanidad lo va a saber? No lo puede saber. Por eso es que Dios siempre ha enviado a través de las diferentes edades y dispensaciones, ha enviado mensajeros enviados directamente desde el cielo, los cuales han traído el mensaje de Dios. Algunos han estudiado, algunos cuando han venido al conocimiento de las cosas de Dios, han venido con una preparación académica muy buena, como el apóstol Pablo, pero era un perseguidor de las cosas que más adelante él anunciaría. También tenemos que en la mayoría de los casos las personas enviadas de Dios para anunciar estas actualizaciones que Dios lleva a cabo en el cielo, en la mayoría de los casos han sido personas sin una educación eclesiástica amplia. Otros ni aún han tenido un comienzo de educación eclesiástica en algún seminario o en algún instituto. Pero hay que notar una cosa, y es que han tenido directamente de parte de Dios lo que ellos tienen que comunicarle a la humanidad. ¿Y para qué necesitan otra cosa? Si el propósito, si el plan de Dios con esas personas es que le den a conocer esa actualización que Dios ha llevado a cabo en el cielo, y Dios le dice, esto es lo que tú tienes que decir, ¿qué otra cosa van a decir? Si cuando le llegue ese momento y Dios le da ese mensaje, están con una educación universitaria amplia, muy bien, pero si no la tienen, no pueden decirle a Dios, espérate un momentito en lo que yo voy a la universidad, me gradúa ya de doctor en divinidad o doctor en psicología para después darle ese mensaje, porque ¿quién va a creerle a ese mensaje si lo da un ignorante que no ha ido ni a la universidad, ni siquiera ha ido a un instituto, o ni siquiera ha tomado ni el 4º año de escuela superior? ¿Quién va a creerle a eso? Dios no tiene nada que ver con que crean o no crean porque el individuo tiene o no tiene educación. Porque las personas no van a creer a la educación que tenga el individuo, sino a la palabra de Dios que trae esa persona. Y la gente o creen o no creen. Eso es todo lo que hay para la gente. Por eso es que cuando Dios envía un mensajero, le dice, ve y predica lo que yo te digo, crean o dejen de creer. Ya entonces, después que ya está predicado el mensaje, ya la responsabilidad es de la persona que lo escuchó. Y la persona que lo escuchó ya tiene, como decimos comúnmente, en sus manos la papa caliente. ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer con esa palabra? ¿La va a soltar o va a decir, esto es lo que yo estaba esperando? Así es que, para eso son los mensajeros que Dios envía.
para darle a conocer a la humanidad la actualización del programa de Dios. Por eso en cada edad y en cada dispensación surge un mensaje, el cual es traído por un mensajero. Y ese mensajero surge de la nada. Si examinamos a través de la historia cómo surgió cada uno de los mensajeros que Dios envió, notaremos que han surgido de la nada. Cuando han llegado al nivel de ser nada, de ahí Dios los ha levantado para hacer lo que Dios tenía con ellos, para hacer aquello que Dios había programado para la vida de ese individuo. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Era un hombre muy grande allá en Egipto, pero no sirvió en esa forma. Cuando Moisés luego vino a ser nada, vino a ser un pastor de ovejas, un hombre apartado de la civilización moderna de Egipto, un hombre de campo. Cuando era nada, Dios le apareció para que fuera lo más grande que se podía hacer en aquel tiempo. Muchas personas pensaban en aquel tiempo que la cosa más grande en aquel tiempo era ser el faraón de aquel tiempo. Pero aquella era una posición terrenal. Pero Dios le dijo a Moisés: ve a Egipto, porque yo te he escogido para que tú libertes a mi pueblo. Y tú serás en lugar de Dios para Aarón. Y Aarón será para ti en lugar de profeta. Esa era la posición más grande que podía tener un ser humano sobre la tierra, y por todos los siglos seguirá siendo la posición más grande que un ser humano pueda ocupar estando viviendo en la tierra. Y esa no la tiene todo el mundo ni la consigue el individuo, sino que eso es por elección divina. Y para esa posición, el que por predestinación ha sido señalada para tener esa posición, usted lo encontrará a través de la historia huyendo de esa posición, tratando de ver cómo se zafa para ser como los demás seres humanos, porque esa posición tiene una responsabilidad muy grande, y todo el mundo, cuando la mira y no la entiende, entonces no la mira con muy buenos ojos por las cosas que habla esa persona. Entonces piensan que es un loco o un fanático más que ha aparecido en la historia de la raza humana. Imagínense, Moisés para Faraón era el enemigo número uno del reino de Faraón. Y después, cuando tiene tanto poder en su mano, lo que comienza a traerle, en vez de traerle bendiciones a ese reino, lo que comienza a traerle son maldiciones para destruir ese reino. Así fue que Dios quería que hiciera Moisés. Y cuando Dios envía un profeta en un tiempo, él va a hacer lo que Dios quiera, sea traerle bendición a la gente o traerle maldiciones a la gente. Porque es que el que no quiere bendición, pues tiene que coger la maldición entonces. Porque Dios dice que pone delante de los seres humanos la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y le dice: escoge la vida para que viva. Es que Dios le dio libre albedrío al hombre, y Dios entonces pone delante del ser humano la vida y la muerte. Y después le dice, le da el consejo de padre, como cada padre le dice a su hijo: escoge el buen camino, haz esto que es lo correcto para que no tenga problemas, para que puedas vivir tranquilo y en paz, porque si tú coges el mal camino, el fin de ese mal camino será la cárcel, será la muerte, el cementerio, todas esas cosas, el hospital. Todos esos son los problemas con los cuales se confronta
el hijo que no obedece, que no sigue el consejo de su padre. Hay algunas veces los hijos, pues usted sabe, no comprenden la mente del padre y por eso algunas veces piensan que los padres son un poquito majaderos, aunque hay algunos, usted sabe que lo son, pero no todos, aun aunque sean majaderos. El 99,9 está buscando siempre el bien de sus hijos. Y aún el 100%, pues aunque estén equivocados, están buscando el bien de sus hijos, aunque se equivoquen en su forma de ver el asunto. Es que algunas veces, pues, no tienen un cuadro muy claro de todo y no tienen un conocimiento muy amplio de lo que son las responsabilidades del padre y de cómo visualizar otros problemas más adelante, y entonces pues algunas veces actúan en una manera legalista, en una manera tan autoritaria, utilizando toda la autoridad que tiene, pero le dan mal uso a esa autoridad y entonces en vez de hacerle bien a sus niños, lo que le hacen es que daño, porque entonces tratan de mantenerlos en una forma muy forzada y obligado, y el muchacho se siente incómodo, como usted cuando era joven, cuando era muchacho se sentía incómodo, cuando lo apretaban mucho, en algunos momentos que usted sabía que no debían apretarlo tanto. Y cuando le daban una pela que usted sabía que no se la merecía, o que no era para tanto, y le daban de más, pues usted dice, pues, eso no estaba muy bien, pero su padre lo hacía por el bien suyo, porque lo amaba, y eso era lo que él sabía hacer. Amén. Pero usted, ya en este tiempo, con el conocimiento que tiene, puede con más detenimiento examinar todo y ver cómo ayudar más a sus hijos y cómo ser mejor amigo de sus hijos y que ellos sean mejores amigos suyos, porque los hijos nuestros deben de buscar sus mejores amigos en el padre y la madre. Ellos fueron los que lo trajeron a este mundo, son los que tienen la responsabilidad delante de Dios. Por lo tanto, los hijos entonces deben de ser bien apegados a los padres, porque Dios le va a pedir cuenta a los padres por esos hijos. Y todo hijo quiere que su padre le diga a Dios: este hijo que tú me diste, oh Dios, es un hijo maravilloso, es una hija maravillosa, es un ejemplo, es la clase de hijo y clase de hija que yo quería que tú me dieras. Así es como cada hijo desea y cada hija desea que sus padres le digan a Dios acerca de él. Para eso, entonces los hijos, desde niñitos hasta que ya estén grandes y aún casados, los hijos deben de mantener una buena relación, una buena amistad con sus padres y saber que los problemas que hayan y los malos entendidos, eso se arregla entre familias y seguir adelante. Siempre los padres desean el bien de los hijos y los hijos deben desear el bien de los padres, no serle de carga tampoco, sino en lo que puedan ayudar, ayuden. Si trabajan y pueden conseguir en sus horas libres, conseguir algún dinero en trabajitos adicionales que no le interrumpan las clases, conseguirlo también para ayudar en la casa y ayudarse a ellos mismos. Ustedes saben que hay hogares donde la situación se pone un poquito difícil y los hijos deben entender eso y deben entonces comprender que no le pueden tener todas las cosas que otros padres le pueden tener a sus hijos, pero que eso los hijos lo deben medir como Dios mide las cosas acá. Dios puede decirle a un hombre rico y a un hombre pobre, ambos están trabajando igual, ambos están aportando para la obra igual. Porque Dios mide a base de al que mucho les fue dado, mucho les demandado, al que poco les dado, poco les demandado. O sea, el mismo por ciento que puede hacer esto, este que es pobre, lo puede hacer este que es rico. Y cuando hacen el mismo por ciento, aunque visiblemente este parezca que hizo más que el pobre, porque
en cantidad se ve más que en por ciento es lo mismo. Y así también, cuando los padres están dando el máximo para los hijos, si es pobre y el otro rico está dando también el máximo, pues están dando iguales, aunque el pantaloncito para el niño, el del pobre valga $1 y el del rico costó $50, ambos están haciendo lo mismo, están haciendo el máximo por sus hijos, y los hijos deben comprender esto y no deben, ustedes saben, exigir una cosa que no pueden los padres proveer para sus hijos, porque de acuerdo a la situación es que cada padre hace. Y como decimos, como hay un proverbio, uno es el que sabe de dónde aprieta el zapato, y hay que arroparse hasta donde la sábana le dé a uno, y hay que ser entonces conforme con eso y luchar. Entonces, si queremos más, luchar, trabajar más para tener más para nuestros hijos, y los hijos también cooperar y trabajar para así entonces prosperar, porque no queremos tampoco que se queden en la misma situación siempre, sino siempre luchar para prosperar, porque creemos que debemos prosperar si luchamos, porque el obrero es digno de su salario. Si usted lucha y trabaja más, pues está llamado a recibir más y a prosperar. Y oramos siempre a Dios para que Dios nos bendiga y nos prospere en todo, porque queremos también con nuestra prosperidad hacer el máximo en la obra de Dios. Bueno, uno de los mandamientos con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Ese es para los hijos, y hay que honrar a los padres en todo, en todas las formas que podemos hacerlo. Dios es como un padre para nosotros también, y nosotros no podemos exigirle a Dios cosas que no son de acuerdo a su plan, que no son de acuerdo a lo que Él tiene programado para nuestro tiempo. Nosotros tenemos que ir a Dios de acuerdo a el programa que Dios tiene para nuestro tiempo. Nosotros necesitamos conocer el programa de Dios actualizado. ¿De qué nos valdría a nosotros decir: Dios dice en el Antiguo Testamento que hay que hacer esto y hay que hacer esto, y eso está en la ley o está en las ordenanzas, así es que esto no se puede eliminar? Hay que seguirlo haciendo todos los años, todos los meses, y estar ignorando la dispensación en que estamos, de nada nos valdría eso. El pueblo hebreo, para no tomar otro pueblo y otras gentes, el pueblo hebreo, por costumbre, el sábado, comenzando el viernes a las 6 de la tarde, ya termina sus labores y comienza en una etapa de descanso, o sea, de descanso de labores, hace otras cosas, pero en cuanto a labores, en cuanto a trabajo, ya terminó sus trabajos y está así hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿Y por qué ellos continúan haciendo esto después que vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz del Calvario? Porque ellos no han actualizado la ley de Dios. Y cualquier otra persona, ya sea de entre los hebreos o de entre los gentiles, que no actualice esa ley de Dios, ese mandamiento, seguiría desde el viernes en la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, guardando el sábado. Si usted que está aquí no actualiza ese mandamiento, usted desde el viernes a las 6 de la tarde estaría sin trabajar, sin hacer nada, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y solamente dedicaría
de esas horas, desde el sábado, desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6 de la tarde, la dedicaría para asuntos religiosos y no muy lejos, porque no podía caminar más de 1 milla. Por lo tanto, si la actividad era en otro pueblo de la isla, se tenía que ir el día antes, a buena hora, para llegar antes de las 6 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde del día viernes, y estar cerca del lugar donde iba a estar en esas actividades religiosas. Pero, si usted no es un ignorante religioso, si usted no es un ignorante, vamos a decir, no es un ignorante en cuanto a el programa de Dios y la actualización del programa de Dios, usted entonces reconoce la actualización de la ley y las ordenanzas de Dios. Y entonces usted recuerda a uno que vino actualizando la ley y las ordenanzas de Dios para una nueva dispensación. Y recuerde que cuando comienza o va a comenzar una nueva dispensación, imagínese, cuando va a comenzar una nueva dispensación, en esa nueva dispensación van a haber leyes, van a haber ordenanzas, y tiene entonces que ser tomado de la dispensación o dispensaciones anteriores todo lo que se necesita para traerlo a esta nueva dispensación, pero actualizado. Y hace 2000 años atrás vimos a través de la historia a un hombre muy joven que no había ido a un seminario, tampoco tenía las credenciales de sacerdote, no era de la línea o de la descendencia de Aarón, no era de los levitas, por lo tanto tampoco podía ser sacerdote, porque para ser sacerdote tenía que ser según el orden de Aarón, según el orden de Leví más bien. Y de la tribu de Leví vendrían los sacerdotes que trabajarían el ministerio del templo de Dios. Pero apareció uno que no era de ese orden y tomó todas las leyes y ordenanzas del Antiguo Testamento, las tomó y dijo: oíste que fue dicho tal cosa, mas yo os digo esto. ¿Qué era eso? Dios, a través de un hombre, actualizando las leyes y ordenanzas de Dios. Ustedes oyeron tal cosa, mas yo os digo. También él dijo en una ocasión, hablando de uno de los mandamientos, aunque algunas personas no se han dado cuenta bien, él dijo: todos los que estáis trabajados y cansados, venid a mí, que yo os haré descansar. Cambiando un día por un hombre. Él se identificó entonces como el sábado actualizado. También él fue identificado por Juan el Bautista como el Cordero actualizado. Él actualizó todas las cosas que tenía que actualizar para su nueva dispensación que iba a comenzar. Notará usted que siempre que hay que actualizar algo, tiene que surgir en la escena de la raza humana un hombre con el conocimiento de todas esas ordenanzas y leyes de Dios, que las tome del Antiguo Testamento, que las tome de la Biblia y diga: esto fue enseñado, fue dicho, y esto es de esta manera en esta nueva dispensación. Esto queda actualizado de esta manera. Así es como ha acontecido en todos los tiempos del pasado.
cada vez que se ha cambiado de una edad o de una dispensación, ¿ha habido qué? Ha habido una actualización del programa de Dios. Encontraremos que siempre que eso ha acontecido, siempre que esa verdad ha surgido en medio de los seres humanos, encontraremos que ha sido tildada de algo fanático, de algo hereje, de algo blasfemo, porque los que no han podido ver y entender eso, piensan que es algo nuevo que está surgiendo, lo cual es en contra de lo que ya estaba establecido por muchos años, por muchos siglos o por muchos milenios. Y entonces los que son ministros de esas cosas que ya están establecidas, dicen, con esas cosas nuevas que están apareciendo esta gente, y esta gente dirigidas por ese líder que fue el que se levantó con esa cosa nueva, va a destruir todo lo que nosotros hemos cuidado por cientos o miles de años. Por eso cuando surgió en la escena de la raza humana en medio del pueblo hebreo, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, que decían, tú quebrantas la ley de Moisés. Moisés nos enseñó tal cosa y tú lo estás quebrantando. Así es que nosotros creemos a Moisés. Así es que no creemos en ti, sino creemos en Moisés. Creemos en la palabra de Dios sin actualizarla. Pero cuando la palabra de Dios estaba allí y estaba para ser actualizado todo, no podían creer en la actualización de la ley divina. Y siempre hay un confrontamiento. Es muy difícil quitar lo viejo para establecer lo nuevo. Porque es que la gente siempre han sido de la misma manera. Siempre dicen, es que nosotros llevamos tantos y tantos años creyendo y viendo las cosas de esta manera que ya no podemos verlas de otra manera. Pero es que no comprenden que eso que usted antes, muchos siglos atrás o mucho tiempo atrás usted veía de una manera, usted lo veía de esa manera porque usted no lo veía actualizado. Pero si usted llega a ver cuando Dios lo actualiza, usted entonces lo verá de la manera que Dios lo ve. Y la manera en que Dios lo ve, Dios lo da a conocer a través de cada mensajero que Él envía en cada edad o en cada dispensación. O sea, que el mensajero o líder de la edad o dispensación en que vive la persona es el primero que lo ve. Él lo capta por revelación y luego se lo anuncia a todas las gentes de su edad. Él viene a ser el líder entonces de esa edad, y todas las gentes que lo ven cuando Él lo anuncia y lo reciben, vienen a ser el pueblo que está ordenado, predestinado por Dios para ser de esa edad, de ese grupo. Y cuando termine esa edad o dispensación y muere ese mensajero y han muerto o han dormido todas esas gentes, el mensajero es reunido con su pueblo, con su grupo. Así es en el plan de Dios. Ahora, hemos estado viendo la ley actualizada. Les dije que vimos a Jesús como estuvo en medio del pueblo hebreo, mostrando una nueva dispensación, aunque la gente de aquel tiempo no lo comprendió.
No comprendieron que estaba comenzando una nueva dispensación. No comprendieron que estaba también terminando la antigua dispensación y había que tomar las cosas de la antigua dispensación, la palabra que Dios había establecido, y actualizarla. Porque de otra manera, la palabra de Dios, las leyes y ordenanzas divinas, cuando comienza una nueva dispensación, las leyes y ordenanzas divinas que están en una dispensación que está terminando o que terminó, no funcionan si no se actualizan. Mire cualquiera que se ponga a sacrificar un cordero. ¿Qué hace? No hace nada. Pero antes de venir el Señor Jesucristo, sí hacía. Y si no lo hacía, entonces tenía problemas. Así es la manera, así es el plan. Hay que vivir el día que Dios le ha dado a uno para vivir. No podemos estar viviendo en el pasado, ni tampoco podemos estar viviendo en el futuro. Tenemos que reconocer el pasado. Tenemos que creer la historia bíblica de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y darle gracias a Dios de que Dios comenzó allá a hacer y continúa haciendo. También tenemos que mirar el futuro, ver las grandes bendiciones que hay para el futuro y decirle a Dios, yo quiero llegar algún día a ese futuro. Yo lo creo, pero aunque no lo entienda, yo lo creo. Sé que será así. Sé que no es el tiempo para entenderlo, pero cuando llegue ese tiempo, los que estén viviendo en ese tiempo lo entenderán. Y si yo llego a vivir en ese tiempo, yo lo entenderé. Así usted dice cuando ve el futuro. Pero usted dice, pero Dios, hay algo que yo quiero entender. Hay algo que yo quiero ver. Y hay algo que yo quiero participar. Es del presente. Porque el presente es lo que vale para usted. En ningún momento o en ningún sitio se ha dicho que Dios le va a pedir cuenta al hombre por lo que hizo antes del tiempo en que vivió. Tampoco dice que le va a pedir cuenta por las cosas que no ha hecho, sino por las cosas que hizo en el tiempo que vivió. Pero por las cosas que no hizo en un tiempo para el futuro, no le va a pedir cuenta. Imagínese si usted de aquí a 1000 años pudiera usted dar o hacer un sinnúmero de cosas y llega entonces el tiempo de usted morir y no las hizo, Dios no le va a pedir cuenta por lo que no hizo de aquí a 1000 años, porque usted no vivió ese tiempo. Sí, Señor, amén. La parte importante entonces para el ser humano es lo que vive, porque esa etapa que Dios establece para el ser humano, en la cual Dios le envía a esta tierra para que viva por cierto tiempo, es el lapso de tiempo en donde usted se desarrolla, en donde usted se expresa, en donde usted se manifiesta y en donde las intenciones del corazón suyo se manifiestan. Mire usted, en el pasado hubiera hecho lo que hace en el presente. Y usted en el futuro haría lo que hace en el presente. Pero el presente es el momento de acción. Por lo tanto, es mejor entonces que usted se actualice también. Usted tiene que estar actualizado y no decir, si yo hubiera vivido en tal tiempo, hubiera hecho tal o cual cosa. Muestre lo que hubiera hecho allá, haciendo acá lo que tiene que hacer. Actualice entonces usted su vida. Actualice usted sus acciones.
Actualice usted su fe. Hay algunos que podrían decir: yo creo en el arca de Noé. Actualice el arca de Noé para que crea en ello. Porque el arca de Noé es el instrumento de salvación. Y cuando usted encuentra a Cristo, que es el arca de salvación, usted tiene el arca actualizada. Porque si usted hace un arca como la que hizo Noé, mire, eso no quiere decir que usted se va a salvar, ni que usted es un creyente de la palabra de Dios. Porque ser creyente de la palabra de Dios y creer en Dios es creer en Dios y en el programa de Dios actualizado. El que dice: yo creo en Dios, yo creo en todo esto que pasó en el pasado, mire, eso es creer en la historia. Usted es un creyente de la historia, pero eso en ningún momento le dice que usted es un creyente en Dios. La historia todo el mundo la cree, aunque no haya vivido en ese tiempo, porque ya es historia y la enseñan en las universidades, la enseñan los doctores en historia, y usted dice: aunque yo no estuve allí, esa gente que saben tanto enseñan que eso es así, y como dicen que eso es así, pues entonces yo lo creo. Sí, señor, amén. Pero quiere que yo le pruebe que si no fuera de esa manera, la gente, la mayoría de la gente, el 90% de la gente no creería en las cosas que Dios hizo en el pasado. Mire, si hubiera alguna cosa que no hubiera sido escrita, por ejemplo, Juan, el discípulo amado, hablando de Jesús, dice que hizo cosas y habló cosas que no están escritas, que si se escribieran no cabrían en el mundo. Si alguna de esas cosas fuera escrita en estos días, alguien le escribiera en estos días y la presentara al público, dirían, y la gente creerían que eso era verdad. No lo creerían. ¿Por qué? Porque no quedó en la historia impresa, y por eso no lo están enseñando en las universidades los maestros de teología, y por esa causa entonces la gente dirían: eso es algo nuevo, así es que eso no sabemos si es así o no es así. Señor, amén. Por lo tanto, la mayoría de la gente que cree la Biblia lo cree por la historia, como un libro histórico, como creen la historia de los Estados Unidos, como creen la historia de Puerto Rico, y como creen la historia de cualquier persona importante que haya vivido en la tierra. Por eso es que la palabra, el plan de Dios, siempre es actualizado. Y cuando es actualizado, entonces ahí es que viene la manifestación de los verdaderos creyentes en Dios y en el plan que Dios tiene para manifestar en ese tiempo. Fíjese, cuando apareció Jesús y apareció Juan el Bautista, que son los ejemplos clásicos, encontramos que todo el mundo decía que creía la Biblia, que creía lo que ya tenían escrito, que creían a Moisés y a los profetas, que creían a Abraham y todo eso. Pero cuando vino Jesús, no creían en Jesús. Jesús decía: si ustedes creyeran en Moisés, ustedes creerían en mí. ¿Ve? Ellos no creían en Moisés, por eso no creían en Jesús. Ellos tenían un conocimiento histórico de todo lo que Moisés trajo, y por eso aparecían con que tenían un conocimiento de la Biblia amplio,
pero ser genuinos creyentes se demostraba creyendo en Jesucristo en aquellos días. Porque Dios estaba actualizando las leyes y ordenanzas de Moisés. Y en las leyes de Moisés estaba el sábado actualizado. Así es que el que creyera en ese día de descanso, el que creyera en él, tenía que creerlo actualizado. Y cuando él dijo, venid a mí todos los cargados, todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar, había que creer que ese era ¿quién? El sábado actualizado, que ese era el descanso. Ahora vean ustedes una cosa, que cuando hay una actualización de una ley o ordenanza de Dios, eso queda actualizado a un nivel más alto, queda actualizado en una nota más alta, queda actualizado en una dispensación más alta. Y por esa causa, entonces hay que saber cómo Dios está actualizando esas leyes y ordenanzas. Si Dios coge leyes y ordenanzas que fueron dadas literalmente para cumplirse físicamente, y luego cuando las actualiza, las va a actualizar a un nivel espiritual, hay que entender eso. No vaya a ser que uno las pase literalmente así, y entonces le pase lo que le sucedió a las gentes que vivieron en el día de los apóstoles, y que el apóstol Pablo tuvo muchos problemas con ellos. Los gálatas fueron confundidos también en eso, y aunque entraron a una nueva dispensación, trajeron de las cosas de la ley cosas sin actualizarlas. Quisieron más bien actualizar sin hacerle el cambio de actualización. O sea, quisieron entonces traer una cosa en la forma literal y se metieron para la ley sin darse cuenta. Por eso entonces Pablo decía, los que por la ley se quieren justificar de la gracia han caído. Vinieron allí personas, gentes que no tenían el conocimiento espiritual, no tenían la revelación divina de lo que es la actualización del programa de Dios, la actualización de las leyes y ordenanzas divinas que Dios le dio a Moisés. No tenía esa revelación divina porque no eran escogidos para ese propósito y no reconocieron a quienes eran los escogidos. No reconocieron al apóstol Pablo, que fue la persona escogida para tomar todas esas leyes y ordenanzas del Antiguo Testamento y traer un reportaje claro y directo de parte de Dios a la gente para decirle, esto fue actualizado de esta manera. El Antiguo Testamento decía así, mas en el Nuevo Testamento esto se convierte en esto. En el Antiguo Testamento había un templo y un sumo sacerdote, mas en el Nuevo Testamento tenemos el templo de Dios y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es el Señor Jesucristo. Eso era ¿qué? Leyes y ordenanzas actualizadas. Pero siempre cuando aparece el instrumento de Dios para dar a conocer la actualización del programa de Dios, lo cual es tomado de la dispensación o dispensaciones anteriores, porque para que la gente entiendan, pues Dios tiene que tomar lo que ya la gente conoce, y eso lo toma y lo transforma, lo convierte en algo grande y maravilloso para esa nueva dispensación. Y entonces eso antiguo viene a ser tipo y figura de lo nuevo. Así es como Dios actualiza su palabra, sus leyes y sus ordenanzas.
Tenemos, por ejemplo, las fiestas del Antiguo Testamento. Dios ha ido actualizando esa fiesta, pero sin embargo, el pueblo hebreo, y no vaya a pensar alguna persona que yo le tiro al pueblo hebreo, más bien yo los amo y sé que tienen una promesa divina y que algún día sus ojos serán abiertos. Pero tenemos que tomar un ejemplo, y el ejemplo clásico es el pueblo hebreo. El pueblo hebreo recibió a través de Moisés las leyes y ordenanzas divinas. Ellos no han comprendido que esas leyes y ordenanzas divinas serían actualizadas y que Dios allí le dio los tipos y figuras de las cosas que Dios en su grandiosa labor estaría haciendo para beneficio de los seres humanos. Dios en esas leyes y ordenanzas estuvo mostrando las leyes y ordenanzas del cielo, las cuales serían manifestadas, serían cumplidas aquí en la tierra. Tenemos, por ejemplo, la Pascua. La Pascua es una fiesta hebrea, pero cuando Dios la actualizó, entonces la Pascua es el Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahí tiene una fiesta actualizada. El que entra en Cristo, ¿entra qué? A la fiesta de la Pascua. Amén. Está de Pascua todo el tiempo. Amén. También tenemos la fiesta de las primicias. Y tenemos también la fiesta de la cosecha. También tenemos la fiesta de las trompetas. También tenemos la fiesta de el día de la expiación. La fiesta de las trompetas está por acontecer. Está por ser actualizada por Dios. Y eso va a ser algo tremendo. La fiesta de Pentecostés, cuando fue actualizada, fue algo tremendo. Fue el día de Pentecostés 2000 años atrás aproximadamente, y se formó realmente una fiesta espiritual. La de las primicias también, allá para aquel tiempo que fue actualizada, fue la resurrección del Señor con los que durmieron. Allá se actualizó todo eso. Y hay fiestas de esas que se repiten en el campo espiritual. Pero hay, por ejemplo, la fiesta de la cosecha, la fiesta también de las trompetas, la fiesta de la expiación, el día de expiación, que es el mismo tiempo en que suenan las trompetas. Después de eso, entonces en el mismo mes séptimo, ahí viene la expiación, el día de expiación, que es el día para llorar y para gemir, y eso fue establecido así para el pueblo hebreo en estas ordenanzas que Dios le dio al pueblo hebreo. Pero esas ordenanzas las practican año tras año, año tras año. Pero un día, cuando Dios las actualiza, ya entonces pasa aquello y viene lo real. Aquello vino a ser ¿qué? El tipo y figura de algo grande que Dios iba a hacer en su programa. Cuando llegue el día de la expiación, entonces pasará lo que dice el profeta Zacarías que le va a acontecer al pueblo hebreo. Va a ser algo maravilloso, algo glorioso, y cuando eso ocurra, cuando Dios actualice esa fiesta, ¿quieren saber lo que va a acontecer? Sí, Señor, amén. Dice, capítulo 12 y verso 10 en adelante de Zacarías, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre mí
como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Anadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Datán por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los linajes, todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Eso será lo que acontecerá en Israel cuando Dios actualice el día de la expiación. Eso será así. Pero recuerden que antes llega la fiesta o el son de las trompetas. Y en ese mismo tiempo, entonces surge el día de la expiación. También, después de todo eso, vendrá algo más, lo cual será para beneficio de todo el pueblo. Pero ahí podemos ver cómo Dios va a actualizar todo esto, y aunque no hayan sacrificios literales en medio del pueblo hebreo, ellos van a ver el sacrificio, ellos van a ver y a reconocer la expiación. Y dice el Señor: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Eso es lo que Él dice que lo van a ver, lo van a mirar, van a ver, van a entender todo lo que ha acontecido, y van entonces a llorar. Eso es actualización de la ley y de los mandamientos o estatutos divinos. Tenemos un sinnúmero de cosas también para el comienzo de una tercera dispensación, y Dios estará actualizando cosas del Antiguo Testamento y también cosas del Nuevo Testamento para actualizarlas para la tercera dispensación. Por eso nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para que nosotros podamos ver y entender todas estas cosas, porque cada vez que va a comenzar o comienza una nueva dispensación, hay una repetición de los ciclos que se vivieron en las dispensaciones anteriores. Y esos ciclos que se vivieron vienen a ser actualizados en toda nueva dispensación que se comience. Algún día Dios va a actualizar la Santa Cena, va a actualizar el lavatorio de pies, va a actualizar todas esas cosas, como dijo el apóstol Pablo, que esas cosas se hicieran hasta que Él llegara. También en el Antiguo Testamento, el sacrificio del Cordero Pascual y todas aquellas cosas que se hacían hasta que Él llegara. Cuando Él llegó, Él vino a ser el Cordero Pascual. Cuando Él llegó, Él vino a ser el sábado para la gente. Vino a ser el descanso para la gente. Él dijo: y hallaréis descanso para vuestras almas. Él espiritualizó el sábado. Él llevó a un nivel más sublime,
a un nivel más importante para el ser humano, el descanso del ser humano. Él en palabras más claras les dijo, no basta con el descanso del cuerpo, el alma también necesita descanso. Y ese descanso se lo daré yo, como le da descanso al cuerpo el día del sábado cuando no trabaja. La ley actualizada. Veremos con detalles todas las cosas que Dios actualizará para este tiempo presente. Estaremos muy pendientes a todas las cosas que Dios va a actualizar para la tercera dispensación, porque el gran milenio y la eternidad serán cosas que vimos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pero que estarán actualizadas en el milenio y la eternidad. Eso nos quiere decir que algunas personas quizás piensan en la actualidad, cuando ven algo acerca del milenio escrito o acerca de la eternidad, y ven que dice exactamente como dice en el Antiguo Testamento, y piensan, pues mira, cuando estemos en el milenio o en la eternidad, lo que va a hacer allí y lo que se va a hacer es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, es lo que hacía el pueblo hebreo. Quiero decirles, será eso, pero actualizado. Y cuando decimos que será todo eso, que ahí dice la Biblia que va a ser, pero actualizado, quiere decir que alguna persona quizás espera verlo literal y podrá estar en una forma espiritual. O algunas cosas podrá esperarlas en lo literal y ser en lo o esperarlas en lo espiritual y ser en lo literal. ¿Y cómo lo sabremos? Lo sabremos a medida que Dios nos vaya dando a conocer la actualización de su programa. Queremos entonces que Dios nos enseñe. Él dice, y todos serán enseñados de Dios. Él es el único que nos puede enseñar. Cuando Él nos enseña, entonces podemos aprender. Sabemos que Él nos enseña en cada edad y en cada dispensación, en la misma forma. Él siempre enviará a su mensajero para cada edad o cada dispensación, para que nos enseñe el programa divino para el tiempo que estamos viviendo. Y eso es actualizando su palabra, actualizando su programa, actualizando la ley y los estatutos. Por eso Él nos dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Él esas leyes y ordenanzas estará siempre actualizándolas en cada edad y en cada dispensación. Él no necesita poner otro día de descanso. Él lo que necesita es decir, Jesús de Nazaret, Jesucristo es el sábado de descanso para el alma del ser humano. Y así por el estilo, Él tomará como tipo y figura todas las cosas que se han tenido en la primera y segunda dispensación, para actualizándolas y darnos el alimento espiritual que necesitamos y darnos el conocimiento del programa divino y darnos a conocer así lo que Él está llevando a cabo en nuestro tiempo y lo que nosotros estamos llamados a hacer en la obra de Dios en nuestro día. Si no tenemos el conocimiento
de la ley y los estatutos divinos actualizados, no podemos hacer la obra de Dios para nuestro día. Amén. Gloria a Cristo. Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y haciendo qué? Haciendo la obra de Dios. Porque hacer la obra de Dios, hacer los negocios del Padre, era cumplir aquellas cosas que tenían que ser cumplidas en aquel día, que tenían que ser actualizadas en aquellos días. ¿Y quién las iba a actualizar? Tenía que actualizarla uno que supiera lo que significaba aquello en el Antiguo Testamento y traerlo a una nueva dispensación y cumplirlo en esa nueva dispensación. Él, cumpliendo las cosas del Antiguo Testamento, actualizó el Antiguo Testamento. Y con nuestros ojos abiertos vigilamos, porque Dios continuará actualizando la ley y los estatutos. Él actualizará todo aquello que ha sido simbólico, todo aquello que ha sido tipo y figura de cosas celestiales. Todo eso será actualizado y será materializado. Señor, amén. Aleluya. Cuando se actualiza algo, se cumple. Cuando se cumple algo que fue tipificado en el pasado, cuando se cumple, queda actualizado. Por lo tanto, recordemos la ley de Moisés, porque la ley de Moisés será actualizada. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Cuando se le enseña al pueblo hebreo la fiesta de la Pascua, ¿qué se le va a enseñar? Cuando se le enseña al pueblo hebreo la fiesta de las primicias, ¿qué se le enseña? Cuando se le enseña al pueblo hebreo la fiesta de Pentecostés, ¿qué se le enseña? Si se le enseña literalmente, se le enseña el Antiguo Testamento, y a Moisés y a los profetas, ellos tienen los cuales le enseñaron todas esas cosas. Pero cuando se le enseña al pueblo hebreo la ley y los estatutos divinos actualizados, se le enseña entonces el cumplimiento de esas leyes y estatutos divinos actualizados. Cuando se le enseña al pueblo hebreo la fiesta de las trompetas, y cuando ellos escuchen las trompetas, ellos las escucharán actualizadas. Cuando ellos vean y escuchen acerca de ese día glorioso, de ese día de redención, de ese día en donde se sacrificaba esa ofrenda, ese animalito, cuando ellos vean eso, ¿qué es lo que ellos van a ver? Cuando ellos vean y cuando ellos escuchen, ellos van a ver la realidad, lo que eso significaba. Y cuando ellos lo vean, ya entonces será muy diferente a lo que ellos se imaginaban. Cuando ellos vean el día de expiación y vean la expiación, vimos que leímos en Zacarías capítulo 12, leímos que ellos se iban a lamentar. Capítulo 12, verso 10 en adelante. Ahora, eso que leímos que ellos van a hacer, mire en Levíticos capítulo 23 y verso
Y verso 27 en adelante o 26 en adelante dice que eso es lo que había que hacer en ese día. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, empero a los 10 de este mes séptimo será el día de la expiación o el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Será día entonces para qué? Para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, porque ha estado en rebelión delante de Dios, pero se va a reconciliar en el día de las expiaciones, cuando Dios actualice el día de las expiaciones. Eso es lo que va a acontecer. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Así es que es día para ver y para reconocer la expiación y para afligirse. El que no se aflige en ese día, cuando Dios lo actualice, será cortado de su pueblo. Porque es que cuando Dios actualiza algo, hay que ir al paso con Dios. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Será entonces sábado y será tiempo para afligir vuestras almas. Aflicción para aflicción del alma, para aflicción espiritual. Y será sábado también, sábado para el alma, porque va a haber grande aflicción, pero van también a hallar descanso para el alma. Así es como está establecido. Y Dios estará actualizando la ley y los estatutos que Dios dio a Moisés. Por eso entonces, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, dice Dios. Amén, Señor, aleluya. Porque Dios actualizará la ley y las ordenanzas que dio a través de Moisés. No es que vamos a volver a estar en la ley, es que la ley y los estatutos serán actualizados. Amén, Señor. Por eso hay que recordar a Moisés. Por eso es que también en su ministerio regresará para actualizar la ley y los estatutos que él dio. Ese ministerio los dio y ese es el ministerio que los puede actualizar para el pueblo hebreo. Por eso al pueblo hebreo nadie puede quitarle la ley y los estatutos que Dios le dio a ese pueblo, porque se los dio a través de Moisés.
para que puedan serle quitados, tendría que venir Moisés. Y Moisés no se los quitaría, sino que se los actualizaría. Eso es lo que va a hacer el ministerio de Moisés para todo Israel. Por eso le dice al pueblo hebreo, acuérdense de Moisés. Moisés va a regresar. El ministerio de Moisés regresará y le actualizará la ley y las ordenanzas. Al actualizárselas, podrá decirles, en la ley decía, hablaba y decía del Cordero Pascual, pero les voy a actualizar la ley. Les voy a actualizar esta ordenanza. Ese Cordero Pascual fue aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario. Y cuando ellos vean la Pascua, después le podrá decir, y también la expiación o el día de las expiaciones, todo esto y la expiación es esto y es esto. Y cuando ellos sepan todo eso, entran en el día que fue simbolizado por el día de las expiaciones, comienzan a sufrir, comienzan a llorar en su alma, a afligirse y a ver al que traspasaron. Todavía no lo han visto. Perdón, todavía no han visto al que traspasaron. Y verlo no es verlo literalmente, verlo es entender. Ver que Él fue el sacrificio pascual por el pecado de toda la humanidad, de todo ser humano. Ellos no lo han visto, pero cuando ellos vean eso, entonces ellos van a ver y van a mirar. ¿A quién van a mirar? Van a mirar al Señor, van a mirar al que traspasaron. Entonces van a creer en el Señor, van a creer en el sacrificio que fue hecho, van a entender todo eso, van a ver, van a oír y a saber la fiesta de las trompetas, van a ver y a participar del día de las expiaciones, van a sufrir, van a llorar, como dice que tienen que hacerlo. En el Antiguo Testamento, en los estatutos, dicen que hay que hacerlo y el que no lo haga será desarraigado del pueblo. Cuando eso sea actualizado, lo van a hacer, nadie les va a obligar. Van a hacerlo, van a llorar, porque van a estar arrepentidos. El arrepentimiento causa aflicción y tristeza en el alma, causa ese arrepentimiento y entonces entran en lo que fue simbolizado por ese día. Bueno, la ley actualizada creo que es lo más grande que una persona puede conocer. Es lo más grande que una persona puede aprender también. Es lo más grande que se le puede enseñar a los seres humanos. Porque la ley actualizada es la ley divina dada a conocer a los seres humanos. Es darle a conocer la obra de Dios conforme a la ley divina. Todas las cosas están bajo la ley divina. Muchas personas no conocen la ley divina y las ordenanzas divinas y caminan en esta tierra a ciegas. Algunos dicen, a mí me gustaría servir a Dios. Otros dicen, a mí me gustaría oír a Dios. Otros dicen, a mí me gustaría saber qué está haciendo Dios, porque yo ni le veo, ni hemos oído noticias de que Dios esté en tal o cual sitio. Me gustaría saber acerca de Dios. Para eso, usted necesita conocer la ley y las ordenanzas actualizadas. Porque cuando conoce eso, así entonces, como estuvo Dios con Moisés, como dirigió a Moisés,
como le dio Dios a Moisés esa ley y esas ordenanzas para darlas al pueblo, entonces cuando usted conozca la ley y los estatutos actualizados, usted entonces podrá estar en el cuadro de Dios para ver a Dios obrando y para ver a Dios dándole a conocer a los seres humanos la ley y los estatutos actualizados, así como los dio a conocer por Moisés. Es realmente la necesidad del día presente, conocer la ley y los estatutos actualizados. Todo lo que Dios va a hacer en el futuro, todo lo que Dios va a establecer en el futuro, y todas esas cosas están aquí. Lo único que se necesita es conocerlas actualizadas. De otra manera, usted conocerá la Biblia como un libro. La conocerá como un libro histórico, como un libro de religión. La conocerá como otro libro de tantos libros que hay en la tierra, pero nunca la conocerá como la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. No la conocerá como la palabra divina, que es y que vive en un eterno presente en medio de los seres humanos. Gloria a Cristo. Si no la conoce actualizada, usted solamente es uno que tiene la letra, pero no el espíritu de la palabra. Y la letra mata, mas el espíritu vivifica. Se necesita tener y se necesita recibir la letra de la palabra de Dios y el espíritu de la palabra de Dios. Y cuando se tiene la palabra actualizada, se tiene la letra y el espíritu. La ley actualizada. Seguiremos hablando acerca de la ley de Moisés y de los estatutos de Moisés, porque ahí está todo para ser dado a conocer a la gente, pero actualizado. Usted ve que todo lo que le va a ser dado a conocer al pueblo hebreo es la ley y los estatutos de Moisés. Y por eso le dice, recuérdense de Moisés. ¿Y qué está haciendo el pueblo hebreo? Está esperando a Moisés y también está esperando a Elías. No se han olvidado de Moisés. Y más que Dios le dice, recuérdense, acuérdense de él, de Moisés y de la ley de Moisés. Pues cualquier cosa que Dios vaya a hacer para el pueblo de Israel tiene que ser de acuerdo a la ley de Moisés. Pero actualizado. Estarán esperando a Elías porque dice, les voy a enviar a Elías. Pero actualizado. Les voy a enviar a Moisés, pero actualizado. Y todo lo que él diga que va a enviar, si dice que va a enviar, si dijera que va a enviar a Noé, actualizado también. Porque Dios usa a mensajeros del tiempo que Él va a dar el mensaje, aunque los llame por otros nombres. Cuando apareció Elías para precursar el camino al Señor, era Elías actualizado y se llamaba Juan. Pero Juan, Elías actualizado,
era Juan el Bautista. Elías actualizado por segunda vez se llamaba Eliseo. Elías actualizado por tercera vez se llamaba Juan el Bautista. Elías actualizado por cuarta vez se llamaba William Marion Branham. Y así seguirá siendo. Y Elías y después Moisés actualizado, pues tendrán el nombre que Dios quiera que tengan. Todo será actualizado. ¿Quieren saber una cosa? Jesús dijo que tenía un nombre nuevo. ¿Saben ustedes una cosa? Que ese es el nombre de Jesús actualizado. Será un nombre que estará actualizado. Será un nombre actualizado para el tiempo que Él lo dé a conocer. Porque Dios es el Dios actualizador. Y le quiero decir una cosa, que toda persona que no sea una persona actualizadora estará siempre en la ruina, estará siempre rezagada y nunca prosperará. También cualquier país, cualquier nación, cualquier persona, todo sobre la tierra que no esté actualizado, estará en la desventaja más grande de todas. Gracias, Padre, aleluya. Por eso Dios va a actualizar a todos los santos que durmieron en el pasado. Cuando los actualice y aparezcan en la tierra, no van a aparecer viejitos, van a aparecer jovencitos porque estarán actualizados. Y los que estén vivos van a estar transformados y estarán actualizados de acuerdo a la dispensación, que será una dispensación eterna. Por lo tanto, tienen que estar en cuerpos eternos. Y en un cuerpo eterno, imagínense, no va a estar uno como un viejito para vivir por toda la eternidad. Estará como un joven en donde muestra la flor de la juventud y de la eternidad. Bueno, yo creo que hemos tocado unos cuantos puntos muy importantes, muy sobresalientes. Es que el tema que nos ha tocado en esta mañana es un tema muy importante, del cual podríamos estar predicando todo este año, y cuando termináramos este año podríamos comenzar el año que viene, y cuando termináramos de predicar a los gentiles podríamos continuar con los hebreos. Bueno, ¿saben cuál ha sido el problema de la iglesia gentil con los hebreos? Que no ha sabido presentarle la ley, no le ha predicado la ley y los estatutos de Dios actualizados en una forma clara. Más bien se han puesto a pelear con los hebreos y no han tenido éxito. Pero habrá alguien que va a conocer la ley y los estatutos actualizados y va a saber cómo bregar con ellos. Ya ustedes saben cómo predicar la ley y los estatutos de Moisés, ¿verdad? Estamos predicando la ley y los estatutos de Moisés. Creemos en la ley y en los estatutos de Moisés. ¿Quién dice que no cree? Si son la palabra de Dios. Lo que pasa es que mucha gente los dejan por allá botados 2000 años atrás, o ellos se van 2000 años atrás, en vez de traerlos
a nuestro tiempo y actualizarlo, y entonces disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar de la ley y de las ordenanzas de Moisés para nuestro tiempo actualizado. La ley actualizada. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta el domingo próximo, cuando continuaremos platicando la palabra del Señor. Continuaremos hablándoles de la ley y de los estatutos de Moisés actualizados. Y entonces iremos viendo un sinnúmero de cosas más que necesitamos ver. Yo necesito verlas para poder actuar. Si no, no puedo actuar en algo que yo no entiendo, porque si actúo en algo que no entiendo, puedo entonces fallar, y en vez de hacer bien, puedo hacer mucho daño. Quiero conocer de parte de Dios la ley y los estatutos u ordenanzas de Dios dadas a través de Moisés. Quiero conocerlas todas bien, para así predicarlas, para así también hacer todo lo que tenga que hacer para que sean una realidad en nuestro tiempo. Juan, Jesús de Nazaret también tomaron lo que correspondía para sus tiempos de la ley y de los estatutos de Moisés, y también los materializaron en aquellos días. Jesús materializó la Pascua. Jesús materializó las primicias. Jesús materializó un sinnúmero de cosas. Materializó un sinnúmero de cosas, de leyes y estatutos de Dios. Y queremos que Dios nos ayude en nuestro tiempo para que todo lo que tenga que ser materializado lo podamos materializar conociendo la ley y los estatutos actualizados. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, y dejo con ustedes a nuestro hermano Pedro Márquez con ustedes.